Hoy tenemos un programa especial, tenemos un invitado especial que ha sido debidamente anunciado, el pastor Gabriel Ballerini, que además de pastor es profesor y además de profesor es un batallador pro vida y tiene un magíster en ética biomédica, es bioeticista, bioeticista, sí dije, ¿no? Buen día, Pastor Gabriel, ¿cómo estás? Un gusto enorme, Pastor Jorge, saludarle, poder hablar. Sí, efectivamente, bioeticista. A veces en algunos programas me presentan como bioesteticista. Le digo, no, con la estética no tengo nada que ver. O sea que yo lo hice un poquito mejor que otros. Oh, no, muy bien, muy bien. Sí, bioética es esa disciplina, es transdisciplinar, que abarca un montón de disciplinas científicas y va a ser una valoración ética de un montón de cosas que se están viviendo hoy, ¿no? Que tienen que ver con la vida, no solo desde el inicio de la vida, leyes que están surgiendo hoy, el final de la vida, leyes como el aborto, la eutanasia, la manipulación genética, la reproducción asistida. O sea que hoy en día la ciencia está produciendo un montón de fenómenos o de cosas que la ciencia puede lograr, pero que no siempre están dentro de los límites de la ética. Exactamente. Exactamente, sí. Y de eso se encarga la bioética, es decir, ciencia sin conciencia lleva a la ruina del hombre. Entonces, por supuesto que uno está en favor del avance científico, del avance tecnológico aplicado a la medicina. Siempre el avance científico aporta un plus, un bien a la humanidad, pero cualquier línea de investigación, sea en la industria farmacológica, en la robótica, por ejemplo, aplicada al hombre, los cyborgs, ¿no? Esas películas de ciencia ficción que hasta ahora quedaron en el imaginario, hoy empiezan a hacerse realidad sobre el hombre. Entonces, la bioética lo que hace es aportar una reflexión si sobre todo lo que la ciencia puede avanzar es aplicable moralmente, lícitamente al hombre. Lo que hace la bioética es una reflexión precisamente ética, sobre todo lo que tiene los aspectos que tienen que ver con la vida y fundamentalmente dentro de la medicina. Bueno, quizás en alguna otra oportunidad podamos invitarte para hablar de eso, de transhumanismo, poshumanismo, que son los nuevos seres que no van a ser humanos, van a ser, qué sé yo, zombies y no sé. ¿Se cortó el audio, Gabriel? No, yo escucho perfecto. Para mí siempre lo escuché. Ajá. Fue acá un pequeño corte, me está diciendo el operador. Muy bien. Que es otro tema que no es el de hoy, ¿no? Sí, tal cual. Pero que está alcanzando un vuelo increíble. Es el tema de lo que se viene. La verdad es que son temas, uno puede ver, por ejemplo, en los avances en las películas. Recordemos, los que tenemos un poco más de años, veíamos que ya no es película. Que ya no es película, veíamos aún en la década del 80, 70, a un Maxwell Smart hablando con un teléfono inalámbrico. Eso realmente bueno, hoy esto está hartamente superado. Entonces, nosotros en la década del 70 veíamos un hombre nuclear, una mujer biónica con implantes en los miembros superiores, inferiores, implantes oculares, implantes cocleares para poder escuchar. Hoy esto es una realidad. Hoy no es ciencia ficción. Pero esto se está llevando cada vez más a un desarrollo mucho más grande, y la ética tiene un campo de acción muy importante. Siempre va a responder la pregunta si todo lo que hoy tecnológicamente es viable y es posible aplicarlo al hombre, si realmente es lícito, si realmente es moral, si realmente conviene aplicarlo a la humanidad. Esa es la respuesta de la bioética. Por ejemplo, si una vacuna tiene feto humano
Es un tema que se discute en la bioética, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Bueno, vamos a entrar en el tema que tenemos para hoy contigo, y yo te agradezco muchísimo. La batalla cultural. Por allá por el año 1997 surgió un libro que se llamaba Guerra de Civilizaciones. No sé si lo leíste. Sí, claro, sí, por supuesto. Y ahí se hacía una diferenciación entre lo que es cultura, lo que es civilización. Quizás podamos definir un poquito eso, porque hoy estamos en una guerra de la civilización humana, ¿no? Uh-huh. Sí, no, tal cual. A ver, para los que somos creyentes y desde el cristianismo entendemos que hoy hay una batalla espiritual, vivimos en una guerra espiritual, sabemos que esa guerra espiritual no es contra las personas. Reina Valera dice, no luchamos contra carne ni sangre, contra otro ser humano. Entendemos que esa batalla espiritual hoy se manifiesta a través de una batalla cultural como nunca antes. Y esa batalla cultural, que no solo es cultural, que no solo es espiritual, es ideológica, y hay que entender que también es política, porque es la política, la instrumentalización, donde se van a llevar adelante una serie de postulados que van a modificar por las leyes, a través de la injerencia de un gobierno del Ejecutivo, la forma de vivir de esa sociedad en ese país. De modo que la batalla fundamentalmente es espiritual, es ideológica, hay una confrontación cultural, pero que en realidad la instrumentación de esto es política. Hoy vivimos, Pastor Jorge, con digamos, dos cosmovisiones totalmente antagónicas, con sistemas axiológicos, con un sistema de valoración totalmente confrontado. Vemos, por ejemplo, en la reciente elección en Perú, partida al medio, 50% más 1 más 2, hacia un lado, hacia el otro. Países en todo el continente partidos al medio, con dos cosmovisiones distintas. Por un lado, un sector conservador que quiere seguir viviendo más o menos en un país que respete la Constitución Nacional y los valores de esa Constitución, donde los valores de la tradición judeocristiana han estado impregnados en la mayoría de las constituciones nacionales de todos los países de nuestro continente. Es decir, el respeto a la vida, el respeto a la familia, el derecho a la propiedad privada, la libertad, es decir, derechos humanos fundamentales, inalienables, y quiere seguir viviendo dentro de ese eje, dentro del marco de la ley. ¿Pero qué ley? Esa ley que respeta estos derechos humanos. Por otro lado, hay un sistema antagónico totalmente, un progresismo cultural que dice, no, esas leyes son caducas, esos valores son retrógrados, son cavernícolas, no van más. Hoy hay una nueva ética, hay una nueva cultura y bueno, votemos alguna nueva constitución. Es decir, hay un movimiento que va por las reformas constitucionales para barrer la manera de vivir que hasta ahora por siglos nos ha caracterizado, para imponer otro estilo de vida. Por cierto que es una batalla multidimensional, ¿no? Que atraviesa lo espiritual, lo cultural y lo político, por supuesto. A ver si puedo interpretar un poquito lo que has dicho. Estamos viviendo en un mundo visible, tangible, que tiene elementos éticos, situaciones morales, que tiene corrientes políticas, tiene la misma ciencia, un montón de cosas que pertenecen a la dimensión tangible, visible, pero detrás de lo visible hay todo un mundo espiritual
que opera a favor o en contra, digamos, de lo existente o de lo que quiere existir reemplazando a lo existente. Entonces tenemos que decidir si la verdad existe o no existe, ¿no? Y si la verdad puede dejar de existir para que otra verdad la reemplace. Tal cual, hoy vivimos en ese mundo de la posverdad donde de alguna manera hay que, si cualquier frase que enuncie la verdad hoy, un concepto de, por ejemplo, de moral objetivo y un valor absoluto, cualquier concepto de verdad objetiva, hoy la simple afirmación de un concepto de verdad objetivo es sinónimo de que alguien se ofenda y es sinónimo de que alguien realmente pueda imputar como crimen de odio tener que decir la verdad. Es decir, a los que entendemos que la verdad es el diálogo y es el discurso natural de una sociedad racional del mundo civilizado, hoy hay que pedir perdón. Hay que pedir perdón por decir la verdad, porque hay gente tan sensible que se ofende ante la verdad. Entonces, estos son los nuevos postulados de una sociedad, de una cultura que está avanzando y que está sacando cada vez más, porque han llegado al gobierno y porque a través de la política están sacando leyes coercitivas para vivir en un mundo alienado de una realidad natural y de un concepto de verdad objetivo, ¿no? Entonces, a través de las leyes, lo que se intenta es manipular la cultura, no educar, sino adoctrinar, y a través de las leyes lo que se quiere es imponer un paradigma, una percepción del mundo totalmente contrario a la existente hasta ahora, ¿no? Entonces, por cierto, esta batalla cultural se viene dando en todos los niveles de la sociedad, en el poder legislativo, en el sistema educativo, por supuesto, en la arena política, y fundamentalmente también, obviamente, en toda la sociedad. Esto tiene una raíz. Hay dos reinos espirituales, hay dos mundos espirituales que viven en confrontación. Y la iglesia no es ajena a eso. La iglesia hoy, la iglesia cristiana, también es campo de batalla de estas dos cosmovisiones. Hoy hay toda una revolución a nivel teológico también, donde esto se está metiendo, este patrón cultural, esta manera de deconstruir la sana hermenéutica, la interpretación de las escrituras y tener una lectura bíblica totalmente degenerada, digamos, de la revelación que hasta ahora, durante 20 siglos, hemos entendido en el cristianismo, hoy está presente también dentro de la iglesia. Así que es una batalla fuerte que estamos librando y quizás una de las más grandes que le ha tocado vivir a la iglesia, al cristianismo y a la sociedad occidental desde los últimos siglos. Aún esta semana vi una noticia, no sé de dónde vino, de un docente que han echado de su puesto de trabajo porque él no aceptaba, siendo cristiano, llamarle a un hombre mujer y a una mujer llamarle hombre, porque para él sería estar mintiendo. Y entonces él considera que esa es la verdad, pero hoy en día, como dijiste recién, quien quiere afirmarse en lo que siempre ha sido verdad, está atentando contra las nuevas corrientes éticas o morales que están intentando además establecerse a través de leyes. Tal cual. A ver, esto es una batalla cultural y se usa muchas veces, y el Estado como aparato de adoctrinamiento usa la escuela
precisamente usa las instituciones públicas para adoctrinar e imponer este ideario cultural, ¿no? Entonces, en una batalla cultural no hay tiros, es una revolución, realmente es una verdadera revolución, pero en una batalla cultural no hay balas, en una batalla cultural hay ideas, hay argumentos que se refutan, hay un diálogo racional o no, o hay falacias argumentativas, pero una batalla cultural son las ideas las que están en el campo de batalla, ¿sí? Entonces necesitamos... Alguien dijo que era una guerra silenciosa. Exactamente. Es decir, sin bombas. Exactamente. No hay bombas, no hay tiros, pero a ver, cada acción de estas, por ejemplo, echar a un docente de un colegio, por decir la verdad, o por negarse a enseñar la fantasía del género, porque la ideología de género no es más que una fantasía, es creer utópicamente desde una perspectiva alienada de la realidad natural, es creer que un hombre podría llegar a convertirse en una mujer y viceversa, y eso es imposible, no porque lo podamos decir nosotros, no porque lo creamos así mágicamente, sino porque científicamente es imposible. Uno puede variar desde la medicina a través de tratamientos hormonales, uno puede variar fenotípicamente la apariencia, quirúrgicamente podrá mutilarse algunos órganos, podrá hacer algunos implantes, podrá desarrollar las características sexuales secundarias, lo que se llaman con los tratamientos hormonales, pero será un cambio de apariencia ficticio mientras dure ese tratamiento, pero en esencia, genéticamente, biológicamente, un hombre es hombre, una mujer es mujer, y esa determinación no es cultural, esa determinación es biológica y es imposible de cambiar. De modo que hoy estamos en una guerra muy fuerte, ya librada, y frente a un gran desafío, creo, frente a uno de los grandes cambios revolucionarios que está enfrentando la humanidad en este último tiempo. Bien, el tema es en dónde está la Iglesia dentro de este marco, porque tradicionalmente la Iglesia creyó que en esta guerra cultural no tenía nada que hacer, que era, digamos, que todo lo que fuese política o cultura era cuestión del mundo y que nosotros pertenecemos a otro reino. Pero cuando la Iglesia decidió no ir al mundo, el mundo decidió ir a la Iglesia, ¿no? Tal cual, y esto es importante entenderlo, porque, tradicionalmente muchos cristianos no nos metamos en política porque la política es del mundo, es del diablo, es un área sucia. Por acción o por omisión, aún siendo creyentes, estamos en medio de una batalla política. Y por supuesto que no se trata de politizar la Iglesia o el cristianismo, obviamente, de ninguna manera. Se trata de llevar los valores cristianos al campo de la política. Y los principios morales tienen que estar por encima de cualquier adhesión a la política partidaria, ¿no? A ver, lo que está mal, y como cristianos la Iglesia tiene que decirlo. Y lo que está bien lo aplaudimos, lo celebramos. Entonces estamos viendo que en el escenario público, en la acción pública, por medio de la política, la Iglesia tiene una voz, hay una voz profética, tiene que levantar en este tiempo. Hoy como nunca necesitamos un ministerio apologético, como nunca. Primera de Pedro 3:15. Primera de Pedro 3:15 resalta el apóstol Pedro esta faceta de la Iglesia de estar preparados para presentar argumento, y dice la palabra ahí es estar siempre preparado para presentar defensa. Esa palabra defensa en griego es apologética. Es defender el evangelio, defender el cristianismo, defender la sana doctrina, defender la verdad. Defender los valores de bien. La Iglesia en este tiempo es una
organización, obviamente para los creyentes creemos que es el cuerpo de Cristo, pero es una institución dentro de la sociedad que es baluarte de la verdad, lo dice la palabra. Hoy la iglesia se tiene que parar como baluarte de la verdad, como columna, como fundamento. Hoy la verdad está siendo cuestionada, está siendo derribada, y es una locura lo que se está viviendo, es realmente una locura, una confrontación lo que estamos viviendo en muchos países. Pastor, me preguntabas cómo ves la iglesia, y yo veo que hay congregaciones que están entendiendo lo que es esta batalla, hay congregaciones que están bien paradas, y lamentablemente veo a muchos dirigentes, pastores y líderes mirando Netflix, absolutamente distraídos, sintonizando otro canal. Hubo en toda la historia de la iglesia distintas posiciones, ¿no? Hubo una época donde la iglesia dijo: no me quiero contaminar con el mundo, y la postura que tomó, una postura monástica. Es decir, poner la luz debajo del almud. Exactamente, y se encerró en monasterios. Sí, la iglesia se encerró en monasterios. Y yo creo que en este tiempo estamos llamados a ser protagonistas en la defensa de esos valores, en la defensa de la libertad, de la democracia, del respeto a la vida desde la concepción, de la propiedad privada, el pluralismo de voz, la libertad de conciencia, de expresión, de opinión. Estos valores hoy están siendo atropellados, vulnerados por estas corrientes de pensamiento que por este progresismo cultural que es despótico, que es fascista. Recientemente, no sé si les llegó la noticia ahí en Uruguay, ayer, antes de ayer, un lío bárbaro aquí en Argentina, porque publicaron una lista negra en plena democracia, una lista negra, un grupo de feministas con subsidio del extranjero, estuvo investigando. No, lo vamos a decir más clarito todavía. Subsidio de la IPPF, Totalmente. La empresa más grande de aborto del mundo. Totalmente. Creó un sitio web, es decir, publicó una lista de personas, organizaciones, ahí está la Convención Bautista, está la Unión de las Asambleas de Dios, un montón de pastores, un montón de gente amiga, vinculadas con, y así lo caratura, la nueva derecha. Y ese objetivo de esta investigación fue identificar, enlistar a los principales referentes y poner una red de vínculos y cómo actúan en Argentina con, por ejemplo, el vínculo con España, o por ejemplo ahí desde la alianza nos pusieron con el pastor Hugo Márquez, cuando viajamos a la OEA. Pero también hay algunos datos que son terriblemente equivocados, ¿no? Por ejemplo, pusieron la foto de mi hermano Hugo Márquez, en donde mencionaban al otro Márquez. ¿Cómo se llama el amigo de Agustín Laje? Nicolás. Hablan de Nicolás Márquez y ponen la foto de Hugo Márquez. Ah, se equivocaron ahí, se cruzaron los. Un desastre. Se cruzaron de información. Claro. Sí. En algunos casos con errores, en otros casos bastante acertado, pero el tema es que esto recibió el repudio de toda la sociedad. Tener una lista negra en plena democracia fue altamente repudiada. El domingo a la noche ya habían bajado la página. Ahora lo curioso es decir que estos grupos feministas proabortistas están en contra de hacer un registro nacional de violadores, por ejemplo. Cuando hay una violación frente a la mujer, el lema "ni una menos", se oponen a un registro nacional de violaciones porque estigmatiza y porque eso, digamos, puede ser estigmatizante, pero no tienen ningún problema en hacer una lista con padres de familia, con gente bien pensante, que defiende valores. Que aman a su esposa y a sus hijos. Exactamente, no tienen ningún problema. Y publicarla con fotos, ¿no?
esta es la batalla que hoy tenemos. Esta es la batalla que hoy tenemos, que no hay que salir a buscarla, no hay que ser provocador, no, ya está. Esa batalla ahora, ya está. Hay gente dentro de las iglesias cristianas que está empeñada en no entrar en esta guerra, en pasarla bien, en tratar de no decir nada que vaya a ofender, nada que vaya a agredir, que lo nuestro es el amor, qué sé yo, la confesión positiva, no sé qué más. Creen que esa es nuestra parte. El problema no es solo que tenemos una batalla con el mundo o con el sistema del mundo, sino que hay una guerra dentro de la iglesia, ¿no? Totalmente. Ahí, haciendo teología un poquito, ilustrando esto teológicamente, hay dos figuras de animalitos, por ejemplo, que tienen un fuerte contenido teológico con el cual se relacionan con el ministerio y la acción de Jesús y de la iglesia, es decir, Cristo es la cabeza de la iglesia. Y estas dos figuras, por ejemplo, es la del cordero y la del león. Por supuesto que Juan dice, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por supuesto que Jesús mostró en su ministerio terrenal esa imagen de Cordero, como Cordero fue a la cruz, como Cordero la otra mejilla, como Cordero mostró el amor. Pero hay una figura innegable en el Nuevo Testamento y que le corresponde a la iglesia, que es la figura de León. La figura del que ejerce gobierno, la figura de aquel que se manifiesta como el Señor por sobre las naciones, por sobre cualquier otra cultura, por sobre cualquier otra mentira, y desde allí ejercer gobierno. Por siglos la iglesia asumió más esta imagen más de cordero y despreció la imagen de león. Y creo que es tiempo de integrar ambas realidades, y hoy la iglesia debe también entender que una función en la tierra es la función de ejercer gobierno, y lo digo en términos espirituales, y lo digo en la manifestación de esta batalla también en términos de cultura, en términos de influenciar, impactar, con los valores cristianos, aún la cultura en la que estamos. Entonces, desde ese lugar, es imposible hacerse el distraído, desde ese lugar es imposible no tomar parte en esta batalla. ¿Dónde está la función de ser sal? ¿Dónde está la función de ser luz? Esto de ser sal tiene que ver con evitar la putrefacción. La sal es útil cuando está fuera del salero, digamos, ¿no? Y si realmente un país, nuestra sociedad, hay tantos niveles de corrupción, lastimosamente, uno se pregunta, bueno, ¿dónde está la función de sal de la iglesia en esa generación, ¿no? Creo que ahí hay un gran desafío que tenemos, y creo que necesitamos reflexionar en este tiempo y saber que hay que amar lo que Dios ama, pero hay que rechazar lo que Dios rechaza. Dios ama a todas las personas, pero lo que está mal, está mal. Aquí entra una palabra, la palabra tolerancia. ¿Qué profundidad tiene esa palabra cuando lo que hay que tolerar es la mentira, o cuando hay que tolerar el mal, ¿no? Hay cosas que deben ser toleradas y hay cosas que no deben ser toleradas. Tal cual. Y se nos ha vendido esa palabra como una palabra que está por encima del cristianismo, ¿no? Que el cristianismo es sectario, que el cristianismo... Pero resulta que los que enseñan la tolerancia son intolerantes con el cristianismo. Exactamente. Y es una manipulación del lenguaje para imponer una opinión y imponerla sobre el otro. Eso, si uno lo googlea, el fascismo es eso. El fascismo es la intolerancia de la opinión del otro, digamos, ¿no? Entonces, a ver, por supuesto que, bueno, acá surge un concepto que tiene que ver con lo inclusivo,
¿no? Pastor Jorge, vos hablabas de la palabra tolerancia, y con esta otra palabra, tolerancia, y lo inclusivo, no se trata más que manipular la acción para imponer ciertas perspectivas, ¿no? Es decir, Dios ama a todos y Dios es inclusivo. Obviamente, Dios no excluye a nadie, nos recibe a todos, todos somos absolutamente pecadores. Pero Dios nos ama tanto que cuando nos acercamos a Él, su amor quiere transformarnos, su amor quiere cambiarnos. Por eso el apóstol Pablo dice, el que robaba no robe más. El que se equivocaba de cama a la noche y con relaciones fuera de su matrimonio, deje de hacerlo. Es decir, acá cualquier tipo de pecado contrario a la voluntad de Dios es restaurado, sanado y transformado por ese amor de Dios. Bueno, estos grupos militantes quieren buscar a Dios sin arrepentimiento, o quieren acercarse a la iglesia sin estar dispuestos a cambiar. Entonces no buscan la transformación, buscan aún que la iglesia cambie siglos de lectura bíblica y siglos de hermenéutica para incluir su perspectiva ideológica y revolucionar aún las bases y los valores del cristianismo. Entonces, ojo con esto, porque en nombre del amor, de la inclusión y de la tolerancia, se esconden otros propósitos, ¿no? Y en esto me parece que hay que discernirlo muy bien. Obviamente que estamos llamados a amar, pero estamos llamados juntamente también a defender la verdad y a defender lo que Dios quiso revelar, que es su palabra, con la claridad, con la firmeza y con la transparencia en que fue revelada, ¿no? Así que eso es un poco el foco en este tiempo. Extraordinario. Entonces, profundicemos un poquito este tema. La Iglesia está comenzando a entender que hay desde el siglo pasado y desde antes del siglo pasado una corriente que es totalmente contraria a la cultura existente, a la entidad del Estado. Hay una corriente globalista que quiere instalar una sola cultura, un solo pensamiento, una sola religión, una sola economía. Quiere instalar gobernantes mundiales que no son elegidos por el pueblo. El pueblo ya no es el soberano. Y entonces hay un cambio de paradigmas extraordinario que están ocurriendo a través de eventos. Por ejemplo, en la pandemia han entrado a tallar decisiones, protocolos, decretos que normalmente están fuera de la Constitución, fuera de los derechos humanos, etcétera, etcétera, y que serían tolerables por el hecho de que, bueno, de que la situación así lo amerita. ¿Podemos clarificarnos un poco este asunto? Sí, lo que estamos viendo en forma netamente objetiva es que hay una agenda que va más allá de las agendas propias que pueda llegar a tener cada país dentro de su territorio. Hay una agenda que estamos viendo que se viene dando a repetición, lo vemos en nuestro continente, sobre todo en América del Sur y Centroamérica. Hasta ahora han sido países más conservadores en cuanto a todas este avance que viene cambiando esta agenda, como es el aborto, como es el género, como es la ley de cupo para promover los derechos de la comunidad LGTB, como es la obligatoriedad de enseñar en las escuelas la ideología de género y tantas otras cuestiones que responden a una agenda global. Cuando hablamos de agenda global, no estamos hablando de globalización, cabe la distinción, ¿no? La globalización es algo positivo, tiene cosas maravillosas,
no sé, me permite tomar un café cubano estando en Argentina, o que en Uruguay disfruten la exquisitez del dulce de leche porteño. Es decir, bueno, la globalización es algo... Me está mojando la oreja a los uruguayos, vos. Ya lo sé. Permítame esta. A ver. Mirá que acá en Uruguay el asado es uruguayo, no argentino. Ya lo sé. A ver, la globalización es algo maravilloso. Pero digo, acá hay una agenda que no tiene que ver con estas teorías conspiranoicas, con estas teorías que presentan aspectos de ciencia ficción como uno. No, tiene que ver con algo muy concreto. Hay organizaciones internacionales, y esto es público, que vienen financiando intereses que son concordantes con una agenda donde los países empiezan a tomar políticas y acciones que no son decididas en el ejercicio de su soberanía, sino que responden a imposiciones realmente de una agenda global. Y en esa agenda, el dominio de los medios de comunicación, la imposición a través de leyes de todo un índice que se viene dando, como es ¿no? La reducción y el control de la natalidad, políticas neomalthusianas que se vienen dando dentro de los ministerios de salud, el aborto, la eutanasia, leyes que tienen que ver con el control de la educación a través de la manipulación del lenguaje, el cambiar el lenguaje. Sí, no sé cómo están en Uruguay, acá ya están promoviendo, hay un proyecto de ley, esto es nuevo, hay un nuevo proyecto de ley acá, que para que los canales de televisión, las radios reciban pauta oficial, están obligados a usar el lenguaje inclusivo, porque si no, no reciben la pauta, digamos, ningún tipo de publicidad por parte del Estado, y muchos medios requieren eso para poder sobrevivir. Entonces se están adecuando, están siendo obligados por una ley a tener que hablar de determinada manera. ¿Qué es Ahora eso? están recibiendo una fuerte ofensiva en contra de este proyecto, ¿no? Sí. Todavía no ha sido presentado. No, ya fue presentado. Esto es algo absolutamente nuevo. Y este proyecto ya tiene media sanción. Es decir, está avanzando, tiene media sanción de diputado y pasó a Senado. Ojo. El proyecto ya cuenta con media sanción de diputado. Entonces, hoy lo que estamos viendo es que estados que por esta agenda global viene despatologizando lo que hasta ahora la medicina consideró como patología psiquiátrica. Por ejemplo, la disforia de género. Si alguien se mira en el espejo y se ve diferente a lo que ve en el espejo, por ejemplo, yo me miro en el espejo y me puedo ver una señorita, una mujer encerrada. Bueno, ¿algún problemita? Hasta ahora la medicina, eso está tipificado en el DSM-5, Manual de Psiquiatría. Hoy los estados por leyes están despatologizando lo que hasta ahora ha sido una patología psiquiátrica. Por ejemplo, que se llama disforia. Que es una disforia, obviamente, es decir, es un trastorno de la percepción y de la percepción de mi... Por ejemplo, una mujer, una jovencita, qué sé yo, de 30 años. Una joven de 30 años que tiene 35 kilos. Y se mira en el espejo y se ve gorda. Dice, no, la verdad que tengo que hacer dieta porque mirá lo gorda que estoy. Y se ve, entonces, a ver, si visita ¿qué tiene que hacer el médico? ¿Tiene que seguir la corriente? ¿O tiene que tratar un claro cuadro de anorexia? Es decir, hoy, desde la política, se ha despatologizado ciertos diagnósticos en función de un marco ideológico impuesto por una agenda global.
no tienen el mismo criterio, por ejemplo, con la anorexia. La anorexia se le respeta, se mira en el espejo, se ve gorda, pero el médico le dice, no, querida, no estás gorda, tenés 35 kilos, estás atentando contra tu salud, esto te va a hacer mal. Entonces, la medicina, ¿qué hace? Interviene en esa patología, no le hace caso al paciente, no le hace caso a la percepción del paciente, la pone en tratamiento para que salga de su cuadro. Si un médico quiere hacer algo para reorientar la fallida autopercepción, la fantasiosa autopercepción de alguien que está en disforia, lo pueden condenar, le pueden sacar la matrícula, lo pueden penar porque atenta contra la ley de género, la ley de identidad de género. Entonces vemos que es una batalla, obviamente que es espiritual, es cultural, es deontológica, es ideológica, es política. Entonces, esto responde... Y la iglesia no está exenta. Y la iglesia obviamente no está exenta porque están obviamente queriendo deconstruir la sana teología. Hay una teología queer, hay una teología homosexual que ya está... Este es uno de los talleres que vengo dando con todos los pastores, un poco concienciando y abriendo los ojos. Hoy hay el desarrollo de toda una teología queer que a nivel teológico se intenta hacerle decir lo que Dios nunca comunicó en su palabra, ¿no? Entonces hay una manera teológica de querer explicar, por ejemplo, que es normal la homosexualidad en la Biblia, porque los ideólogos del género no respetan nada, no respetan a la mujer. La pedofilia es deseable. Exactamente, es un estilo más, es elegible, ¿no? Y a ver, y si tienen que homosexualizar la figura de Jesús, lo hacen sin ningún problema, porque esta gente no respeta nada. Entonces, los que queremos y los que entendemos que la Biblia afirma otra cosa, los que entendemos que Dios nos ama a todos, que Dios no excluye a nadie, pero que Dios tiene pautas, ha tenido un diseño, hay un diseño de familia, hay un diseño de vida, hay un propósito para el hombre, hay un propósito para la mujer, y hay un plan de Dios maravilloso para la humanidad. Los que entendemos eso, estos grupos nos tildan como de... odiadores, crímenes de odio, y simplemente por no aceptar... Ultraderechistas. Ultraderechistas y tantas otras. A mí me han dicho de todo, en todos los programas de televisión que he participado acá, me han dicho, una diputada feminista me dijo, usted es un vetusto. Yo tuve que ir a casa a buscar el diccionario a ver qué me quiso decir, ¿no? Pero lo cierto es que nada de esto es así. Hoy creo que la iglesia tiene una oportunidad maravillosa de poder levantar valores, de poder defender la verdad y de poder ser protagonistas de esta batalla sin perder el objetivo, el amor de Dios. Me encanta lo que estás diciendo. Lejos de ver un grave problema que nos inunda, que nos sofoca, que nos mata, que destruye nuestra familia, que destruye nuestros valores, tenemos que entender que Dios tiene propósito aún en esta situación y que es una gran oportunidad para llegar a aquellos que debemos llegar con la luz del Evangelio, con la luz de la verdad. En resumidas cuentas, esto es una lucha entre la verdad y la mentira, entre la luz y la oscuridad. En resumidas cuentas, lo que tenemos que hacer es levantar la luz del Evangelio, no dentro de la iglesia, sino en la sociedad, porque lo que estamos sufriendo, o la guerra que estamos sufriendo, tiene que ver con el hecho de que no hemos alumbrado la sociedad, no hemos sido sal, como dijiste vos, no hemos salado el mundo, no hemos alumbrado al mundo y ahora lo tenemos al mundo en contra nuestra. Es una gran oportunidad, es un tiempo extraordinario para la iglesia. Isaías decía que oscuridad vendrá sobre las naciones, pero sobre nosotros será vista
la gloria de Dios en ese tiempo de oscuridad, ¿no? Amén. Tal cual. Hoy es un desafío enorme que tenemos en este tiempo hay una palabra ahí en Ezequiel 22:30, y habla Dios, dice, busqué a alguien que pudiera reconstruir la muralla de justicia, que se pusiera en la brecha, ¿no? Para que yo no tuviera que destruir, pero no encontré a nadie. Y creo que ese llamado está hoy presente, ¿no? ¿Dónde está ese ciudadano común que reacciona frente al avance del mal? ¿Dónde está ese creyente que está desafiado a levantar esa voz para defender la verdad de Dios? Dice, busqué a alguien que se parara ahí en esa muralla de justicia. Hoy la justicia es una de las cosas más vulneradas en cada uno de nuestros países, ¿no? ¿Dónde está el profeta que le va a ir a decir al rey, has pecado? Tal cual. La verdad es que sacarse selfies con el funcionario de turno y regalarle Biblias, por favor, no las leen la Biblia, es más, ni juran ya más sobre ella, no gasten más tiempo. Una reunión con un funcionario hay que decirle lo que hay que decirle de parte de Dios. Hay que decir, yo no me imagino nunca a Juan el Bautista diciéndole, señor Herodes, después de las medialunas de la mañana, por favor, señores, fíjese con quién se acuesta, con quién. No, le habló diciéndole lo que tenía que decirle en ese momento. Bueno, le costó la cabeza, hubo un costo ahí, no solo político, hubo un costo físico. Pero digo, ¿dónde está ese espíritu de Juan el Bautista en el cual Jesús dijo, él era una antorcha que ardía y alumbraba? Una antorcha que ardía y alumbraba. ¿Dónde está ese espíritu de Juan el Bautista? Yo recuerdo esto y me entusiasmo, ¿no? Ese fuego encendido en declarar a la sociedad, al gobierno, a la cultura, que hay un propósito y hay un camino diferente. Yo creo que como nunca la iglesia tiene una oportunidad de levantar un ministerio apologético, un ministerio de defensa de la verdad, de defensa de los valores, de defensa de las sanas costumbres, de defensa de la vida, de defensa de la familia, y levantar un ministerio profético, un ministerio que anuncie realmente que el camino es otro. El camino no es este, el camino es otro. Dios me despertó hoy con un pasaje de la Biblia que está en Isaías, que es muy parecido al que vos mencionaste de Ezequiel. Prevaricar y mentir contra Jehová y apartarse de en pos de nuestro Dios, el hablar calumnia, rebelión, concebir, proferir de corazón palabras de mentira. Dice, y el derecho se retiró, y la justicia se puso lejos, porque la verdad tropezó en la CNN. Sí. Tropezó en los medios de comunicación. La plaza era, digamos, el monopolio de las comunicaciones. Tropezó en la plaza. Y la equidad no pudo venir. Y la verdad fue detenida. Y el que se apartó del mal fue puesto en prisión. Decime si no está pasando esto hoy. Tal cual. Y lo vio Jehová y desagradó a sus ojos porque pereció el derecho. El derecho tiene sustento en la verdad. Y el que tiene derecho al derecho es Dios, porque a él le pertenece la verdad. Y vio que no había hombre. Ahí está lo que vos dijiste recién. Y se maravilló que no hubiera quien se interpusiese, y lo salvó su brazo y le afirmó su misma justicia, pues de justicia se vistió como de una coraza, con yelmo de salvación en su cabeza, tomó ropas de venganza por vestiduras y se cubrió de celo como de manto, para darle el pago a sus adversarios. El tema es que tenemos un mundo que no acepta a Dios, ni acepta la justicia de Dios, ni acepta la verdad de Dios, y además odia a los que amamos a Dios, amamos la verdad de Dios. Por eso es verdad lo que tú dices, estamos en una batalla, pero esa batalla se manifiesta visiblemente
en lo cultural, en lo ético, en lo moral, dijiste vos, en lo teológico, ¿no? En todos los órdenes de la vida. Es multidisciplinaria. Hoy nuestros países están atravesados por esta cultura, por un pensamiento, por una política, por una dirigencia contraria a los valores y a los principios de Dios. Y eso no es lo peor no es que los dirigentes se hayan olvidado de Dios como fuente de toda razón y justicia, ¿no? Lo peor es que muchos de los que son la luz del mundo y la sal de la tierra están debajo del almud y están adentro del salero preocupados en sus propias cosas y por sin lo que pasa fuera del salero. Exactamente, y sin afectar a la sociedad, sin brillar con la luz de Cristo. Yo creo que eso es lo peor. Pero sé, Pastor Hugo, que Dios está levantando en este tiempo no soy una Jorge, nueva no generación. Me ofenda. Yo soy Jorge, no me ofenda. Perdón. No, perdón. Pastor Jorge. Sé que Dios está levantando una nueva generación, hay una levadura que va a leudar toda la masa y está levantando esa nueva generación que realmente va a hacer que la iglesia pueda no solo estar acomodándose debajo de la cultura, sino influenciando sobre la cultura para transformar la cultura con los valores del Evangelio. Ese es el gran desafío. Muy bien, querido Gabriel, yo estoy muy feliz de haberte recibido en este programa. Tenemos un montón de comentarios de gente que respalda lo que estamos hablando, lo que estás diciendo. Bendiciones por cuánta verdad, me dice aquí María Cristina. Dios ha despertado a un ala de la iglesia que está tomando lugar en esta batalla. Inclusive tenemos organismos cristianos que están levantando la voz de los derechos humanos en la Organización de los Estados Americanos, en la ONU, porque por estar fuera de estos ámbitos es que los malos han definido nuevas cosas y nos han ignorado porque nosotros no hemos estado ahí. Aprovecho para decirle a la audiencia que el 24 de este mes hay una gran convocatoria del Congreso Iberoamericano por la Vida y la Familia, y que busquen en nuestra página de Misión Vida 2.0 o en la misma fanpage mía, para inscribirse. La inscripción es gratuita. Van a haber personalidades importantes que están preocupados por ayudar a la iglesia para formar a los creyentes que están interesados en la vida ciudadana, en la vida pública, porque se están necesitando voces, que no son muchas, pero como que se está despertando el gigante dormido, como algunos le han llamado, ¿verdad? Tal cual, lo que decías, Pastor Jorge, es espacio vacío, que la gente buena con valores no ocupa, espacio vacío que va a seguir siendo ocupado por aquellos malos dirigentes que están en esos lugares, no por su capacidad, sino por la omisión de hombres y mujeres de fe que tienen que estar ahí para brillar y para resplandecer con los valores del Evangelio. Entonces, creo que la iglesia no va a dejar de ser iglesia porque haya hombres y mujeres militantes que puedan estar ejerciendo influencia en distintos ámbitos de la sociedad. Al contrario, la iglesia va a tomar mayor esplendor y va a irradiar mayor luz cuando todos sus miembros puedan estar impactando con estos valores en cada ámbito de la sociedad y aún, como vos lo mencionabas, en organismos internacionales también. Así que hay un gran desafío y soy yo el agradecido, Jorge, de poder charlar en esta mañana y de poder estar compartiendo este programa junto contigo. Bueno, muchísimas gracias, querido Gabriel. Te queremos bendecir
y vamos a orar para que Dios te use, porque tu voz es muy importante, ha trascendido los límites de la iglesia, ¿eh? Y a la audiencia nuestra yo les quiero decir, ¿de qué sirven tus valores si están dentro del salero? Si no salan la tierra, si no alumbran a la sociedad. Realmente tenemos que asumir que somos como iglesia columna y baluarte de la verdad, y que sin la verdad no hay justicia, y que fuera de Dios no hay verdad. Fuera de la palabra de Dios no existe la verdad. Es todo mentira, es todo oscuridad y es todo engaño. Vamos a estar orando por ti, Gabriel. Que Dios Gracias. te use mucho, no solamente en la Argentina, sino en las naciones, como lo has hecho hoy con Uruguay. Que Dios te bendiga. Muchas gracias, pastor. Un fuerte abrazo. Gracias.